Bueno, el tema que vimos la semana pasada fue el pecado y lo acabamos con una reflexión que dijimos que hemos venido a ser muertos andantes y quedamos entonces pendientes de abrir el tema de la muerte. El tema de hoy debería haber sido la muerte, pero antes vamos a un tema que encaja entre medio, entre el pecado y la muerte, y es la carne, ¿vale? En el tema anterior hicimos un aviso importante. Cuidado con la enseñanza errónea de la carne es mala, a la carne hay que castigarla. No nos equivoquemos. Eso no tiene ningún fundamento bíblico, no hay enseñanza bíblica para ello. Y no lo vais a encontrar, por tanto, en ningún lugar de la Biblia. Más bien se enseña lo contrario, que castigar el cuerpo no vale para nada y que el cuerpo más bien debe ser cuidado, respetado y honrado, tanto al del prójimo como al de uno mismo. Y si somos creyentes, si nos consideramos hijos de Dios por la fe, y estamos convencidos de esa realidad, mucho más cuando en la palabra del Señor está diciendo: ¿no sabéis que sois templos del Espíritu Santo, que vuestros cuerpos son templos del Espíritu Santo? Y lo dice el apóstol Pablo a los corintios en dos ocasiones, no en una sola. Primera de Corintios, capítulo 3, versículo 16, dice: ¿no sabéis que sois templos de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Eso es lo que es un creyente. Yo soy creyente, ¿así? ¿Por qué? Sí, porque yo creo, porque yo soy de la religión tal cual, porque he nacido en este país. No, eso no tiene nada que ver con lo que Dios está enseñando. Dios está enseñando que si tú crees en Él de verdad, naces de nuevo y Dios mora en ti, vive en ti, está en ti y te llama templo. Como ese edificio que tú ves que tú llamas templo y que piensas que Dios está ahí. No, Dios es más grande que el mismísimo universo. No se mete dentro de un edificio. Pero sí entra en ti, en tu vida, y te toma para Él. Eso es realmente un hijo de Dios. Eso es un creyente de verdad. Y después lo vuelve a decir en el capítulo 6, versículo 19. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Ya no te perteneces a ti mismo, ya no eres tú de ti. Y fijaros cómo contrasta esto con la tendencia de hoy en día, ¿no? Mi cuerpo, mi decisión. Encima, con la terrible aberración de que esa afirmación se hace para matar a una criatura que aún ni siquiera tiene la oportunidad ni de llorar, y que se le escuche su llanto y su aullido de dolor en su mismo cuerpo. Mi cuerpo, mi decisión. Y dice el apóstol Pablo: ya no sois de vosotros mismos. Los hijos de Dios pertenecéis a Dios, sois de Dios, y Dios mora en vosotros por medio del Espíritu Santo. Así que mucho cuidado con el trato y el uso del cuerpo. Vamos pues a considerar los conceptos de la palabra carne. Hoy el tema es la carne y cómo se habla de ella en la Biblia. Y así lo que vamos a conseguir estudiando un tema es afinar mejor la puntería y la forma de trazar el conocimiento respecto a ese concepto, la carne. Porque ya hemos visto, había una enseñanza errónea, basándose incluso en conceptos religiosos. La carne es mala, entonces el cuerpo es malo, hay que castigarla. Tenemos que sufrir pegándonos latigazos o metiendo garbanzos en los zapatos, etc., ¿no? Como ya dije. Bueno, con la misma palabra carne, se expresan dos conceptos distintos en la Biblia. Uno es el concepto que todos conocemos y con el que estamos familiarizados, el cuerpo, ¿vale? El cuerpo físico. Y el otro concepto es una realidad menos conocida, y que tan solo la revelación de la palabra de Dios, que nos ilumina para llevarnos a un conocimiento que sin ella no tendríamos, nos transmite la revelación de una entidad espiritual. Eso no nos lo dice ninguna otra filosofía, ninguna otra enseñanza, sino Dios diciéndote: señores, hay una realidad espiritual en vosotros
que va más allá del cuerpo físico, que caracteriza tu ser y que afecta a tu voluntad y a tu carácter, tu forma de ser, tu voluntad en el sentido de tus intenciones, tus deseos, lo que tú vas a querer hacer, está impulsado por eso, que se llama la carne en el sentido espiritual. Y tu carácter también tiene que ver con ello. De la carne física, del cuerpo, de esto, ¿vale? Se dice algo muy importante, que no puede heredar el reino de Dios. Primera de Corintios capítulo 15, versículo 50, dice, pero esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no puede heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. Así que no vale usar las dimensiones y los pensamientos físicos para intentar entender ni pensar en que se pueda alcanzar dimensiones espirituales. Así que la tontería en aquel día en el que el hombre decidió hacer una torre muy alta llamada Babel, o en aquella ciudad llamada Babel, una torre tan alta que llegaremos al cielo y alcanzaremos a Dios. Y estaremos ahí tratando con esa situación. Hemos conquistado el mundo, en momentos en los que habían conquistado mucha tierra, mucho mundo, las civilizaciones, imperios poderosos, y ahora vamos a intentar a ver qué es lo que hay allí arriba y vamos a conquistar. Y dice el Señor, ¿de qué vais? No, la carne y la sangre no pueden llegar ni tienen nada que ver con dimensiones espirituales. Pero esa intención ya le fue causa de condenación, y por eso el Señor actuó confundiendo las lenguas de ellos, y ahí viene todo el asunto de las distintas lenguas, ¿vale? Pero no tiene nada que ver una cosa con la otra. La carne está hecho para lo físico y lo material, y lo espiritual a lo espiritual, y así lo dice el apóstol Pablo en Primera de Corintios también. Es perecedera, tiene caducidad por causa del pecado, ya lo vimos. Toda carne es como hierba, toda carne es como la hierba que se seca, dice Primera de Pedro capítulo 1, versículo 24. Algunos, como fue el caso del apóstol Pablo, como fue el caso del profeta Daniel, como fue Juan, tuvieron momentos de contacto con esa dimensión espiritual. Pero fijaros, el mismo apóstol Pablo dice cómo fue. Segunda de Corintios 12, 1 al 4. Ciertamente no me conviene gloriarme, pero vendré a las visiones y a las revelaciones del Señor. Conozco a un hombre en Cristo, o sea, hablando del mismo, que hace 14 años, si en el cuerpo, no lo sé. Si fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. No es a la atmósfera, no es al universo, sino a la tercera dimensión, el tercer lugar que podemos decir cielo. El cielo espiritual, las dimensiones del reino de Dios. Fue arrebatado hasta el tercer cielo. Y conozco al tal hombre, si en el cuerpo o fuera del cuerpo, no lo sé, Dios lo sabe, que fue arrebatado al paraíso, donde oyó palabras inefables que no le he dado al hombre expresar. Así que él está expresando esa experiencia como algo que físicamente no lo sabe. Era como una cosa, una situación que podía ser como un sueño, como era algo espiritual. No podía hablar directamente como si fuese físico. Lo que sí es que donde llega aquello, ni siquiera las mismas palabras pueden expresarse. Ni existe forma de expresarse con palabras lo que estaba viendo. Así que ese es el concepto del cuerpo de carne que está para esto, para esta dimensión física, material. En cuanto al segundo concepto de carne, que es el que encontramos en la palabra, que hemos dicho que es el que se nos ha revelado, porque ese ya no lo vemos tan fácilmente, es una entidad espiritual, es nuestro ser, nuestra identidad espiritual, y que batalla contra el alma. Está dentro de nosotros, hay una lucha interna. Dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 11, amados, yo os ruego como a extranjeros y peregrinos
que os abstengáis de los deseos carnales que batallan contra el alma. Hay un deseo en la carne que batalla contra nuestro ser interior, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles. Esos deseos carnales, de ese concepto de nuestro ser espiritual, no es simplemente el sexo. Parece que solamente el sexo es el problema en el mundo en cuanto a los deseos de la carne. Y de esa forma también se justifica todos los demás males. No te preocupes tanto del sexo, ni nos tildes tanto de puritanos sexuales. La pureza esto es en todo. El sexo es uno de los apartados. También está la idolatría, está la ambición, está la codicia, está la avaricia, está la mentira, está el odio, la violencia. ¿Cuántas cosas son de la carne espiritual? El yo, el ego, caído. Es mi ser alejado de Dios. Dios está allí y yo allí. Y se trata del centro de producción de deseos, de movimiento de la voluntad, que dirige nuestro ser a actuar, a nuestro cuerpo ahora, a actuar. Nuestro cuerpo es el que funciona. Y funciona de forma aberrante por culpa del pecado que nos mantuvo y nos mantiene, como hemos dicho, a los no creyentes, en estado de perdición y en la condición de pecador. Ese yo es a quien Jesucristo se refiere cuando en Mateo 16:24, y también se ve en Marcos y en Lucas, está hablando a sus seguidores de algo que tienen que hacer y que pocos piensan en ello. Muchos piensan en Jesús y tienen a Jesús como, sí, yo estoy muy identificada con él, yo, Jesús, mi Jesús, pero ¿qué es lo que dice tu Jesús? Porque yo te voy a decir lo que dice el Jesús de la Biblia. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Ese niéguese a sí mismo no es la enseñanza de tienes que odiarte a ti y tienes que maltratar tu cuerpo, ¿no? Es detén esa carne, espiritualmente hablando, ese ser caído, la carne, todo ese movimiento interno de intenciones, de voluntad, de emociones, de cosas que son contrarias a Dios. Eso es lo que hay que negar. Eso es lo que hay que poner freno y decir, tú allí arrinconado, y que Cristo sea el centro en mi vida. La carne, esta, la material, la física, como cuerpo físico, se vio afectada por el pecado. Y lo vimos como ¿qué? La Biblia hablaba como la esclavitud de corrupción. Esa que nos lleva en nuestro cuerpo al envejecimiento, al deterioro, a la muerte. Y además, no solamente se vio afectada en el pecado de esa forma de corrupción, sino que también sirve de instrumento para el pecado. Es con lo que pecamos frecuentemente. También pecamos con nuestra mente, nuestro cerebro pensante. Pero normalmente el pecado se manifiesta ahora en actividad física usando nuestro cuerpo como instrumento. Ahora, nuestro cuerpo no es una unidad solitaria, sino una unidad trinitaria. Cuerpo, alma y espíritu. El alma vivifica al cuerpo, ¿no? Es lo que le da vida. Vemos a Elías cuando resucitó al hijo de esta mujer que había fallecido y lloró al Señor, Señor, haz que el alma de este niño regrese a su cuerpo y viva. Y dice, volvió el alma y vivió el niño. También el Señor habla de que el Espíritu vivifica, pero en este caso lo que vivifica, en el sentido de la vida auténtica plena, es el Espíritu de Dios. Ahora, el Espíritu sobre todo lo que consiste en el ser consciente, responsable, con principios morales o inmorales, según el estado en el que esté, delante de Dios. Por eso los animales no tienen moral, ni tienen responsabilidad delante de Dios. De modo que nuestro cuerpo de carne física es usado por la entidad espiritual, la carne, para desarrollar
en este mundo la actividad pecaminosa. Y por eso, y así es como entendemos Romanos capítulo 6. Muchas veces se nos anima, ¿no? O animamos a leer la Biblia, pero claro, la Biblia leída muchas veces solo es difícil de entender. El Señor guiará a todo entendimiento, pero cuidado, hay cosas que hay que tener los conceptos claros para poder entenderlo. Por eso uno lee Romanos y hay que saber esto. ¿De qué va el tema de la carne? ¿Qué carne? Cuando habla de carne, ¿a qué se refiere? Mirad Romanos 6:13. Tampoco presentéis vuestros miembros al pecado, y ahora estamos hablando de cuerpo físico, como instrumentos de iniquidad, sino presentaos vosotros mismos a Dios como vivos de entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Que tu mano no sea para dar una bofetada, que sea para levantar a un caído o para dar una limosna o una ayuda. Que tus pies no te lleven a un lugar indeseable, que te lleven allá donde alguien te pueda necesitar. Que tus ojos no contemplen y no se gocen en la iniquidad ni en la inmundicia, sino que contemplen la belleza y las cosas buenas para adorar al que las hizo. Que tus oídos no se entretengan en escuchar malos consejos ni malas influencias, sino gózate en la buena enseñanza y en aquello que es de virtud. Que tu lengua no maldiga, más bien que bendiga, aun cuando quizás se merezca otras cosas, quien sea, pero bendecid a los que os maldicen. ¿Os dais cuenta la diferencia del instrumento usándolo conforme a la voluntad de Dios y conforme a las tendencias de la carne? El versículo 19, hablo como humano por vuestra humana debilidad, que así como para iniquidad presentasteis vuestros miembros para servir a la inmundicia y a la iniquidad, así ahora que sois creyentes, que sois hijos de Dios, para santificación presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Santificación es un concepto de apartarse, de no tener que ver con lo contaminado, lo inmundo, lo mundanal. Presentad vuestros miembros para servir a la justicia. Ahí está el cuerpo, usado para honra para Dios. Capítulo 12, versículo 1. Así que, hermanos, os ruego por la misericordia de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo. Hay que sacrificarse, hay que maltratarlo. No, eso no es un sacrificio vivo. El sacrificio era una ofrenda que se elevaba en el Antiguo Testamento y como olor grato debía llegar a la presencia de Dios. Sí, se mataba a la víctima, pero habían ofrendas que eran ofrendas mecidas de tortas amasadas con flor de harina, lo mejor de los frutos, con aceite. Se le echaba miel también. Era todo un conjunto de dulzura y de buen sabor, que después cuando se presentaban elevaban un olor grato a la presencia de Dios. Ese es el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. Que nadie piense que la fe y las cosas de Dios son irracionales y van contra la ciencia y la razón. No, hay mucha ciencia, hay mucho conocimiento y conocimiento del auténtico, del bueno. Pues esta carne espiritual es conocida también como el viejo hombre. Así se le llama, el viejo hombre, el hombre que envejece y que queda como algo a desechar para venir a resaltar la juventud del nuevo hombre que Dios hace y que nunca envejece y que será para eternidad. El viejo hombre, capítulo 6 de Romanos, versículo 6, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, nuestra entidad espiritual, nuestro ser caído delante de Dios, fue crucificado juntamente con él. ¿Entendéis? ¿Vais entendiendo la obra de la cruz? Ya la estudiaremos un día. Pero la obra de la cruz consiste en que Jesucristo, en su cuerpo de carne, es clavado en la cruz y muere. El cuerpo muere y Jesucristo entrega su vida muriendo. Y allí morimos nosotros por la fe. Es lo que está enseñando la palabra.
Yo muero allí, mi viejo hombre y mi cuerpo va a morir. Para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Va a llegar un momento en el que este cuerpo va a dejar de existir, como está escrito. Hemos muerto al pecado. Efesios 4:22. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Hay un hombre que pertenece al ser, a la entidad que se denomina vieja, antigua, que no tiene que ver con el nuevo nacimiento, con el nuevo hombre que Dios ha hecho en nosotros, el nuevo ser, y de eso hay que ir distanciándose. ¿Qué significa eso? Que sigue presente, que sigue estando ahí, pero que lo podemos ir arrinconando, encarcelando. Ahora vamos a hacer nosotros esclavos a ese viejo hombre. Antes nos tenía esclavizado el pecado a nosotros. Vamos a esclavizar nosotros ahora al viejo hombre. No le abramos la puerta. Colosenses capítulo 3, versículo 9. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con sus hechos. ¿Veis? Es que el viejo hombre tenía su forma de actuar, su forma de incidir en nuestra voluntad, en nuestros deseos. Pues el viejo hombre, con sus hechos, ese de maldecir, ese de ver y gozarse en cosas que no debía ver, ese de actuar con sus manos lo que no debía hacer, ese despojado. Es como quitarse una ropa, despojarse en este sentido, quitarse la ropa, quítate la ropa vieja y ponte una ropa nueva. Ese es quitarse el viejo hombre para ser revestidos del nuevo, que es Cristo. Encontramos, por tanto, que la carne es débil para obedecer al Espíritu en las buenas intenciones, en las virtuosas, en comparación con la facilidad que hay para dejarse llevar por las perversiones. El Señor Jesús se lo dijo a los discípulos cuando está en Getsemaní orando y dice: velad y orad para que no entréis en tentación. El Espíritu, la verdad, está dispuesto, pero la carne es débil. Así que la carne, como entidad espiritual, cuando se habla, porque la carne, y lo vemos en 2 Corintios 10, 3, y que habla como una actividad espiritual, dice, porque aunque andamos en la carne, en el cuerpo, tú andas, vives en el cuerpo, no militamos según la carne. ¿Qué dice? ¿Qué quiere decir eso? Cuando el apóstol Pablo está diciendo, aunque andamos en la carne, no militamos según la carne, es decir, no ejercemos según las directrices de lo carnal, espiritualmente hablando. El Señor, cuando oró a Dios, dice, no te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. En eso consiste la oración del Señor. No decir, he salvado a José, me lo llevo ya de aquí. He salvado a David, me lo llevo de aquí. He salvado a Damaris, me la llevo de aquí. No, no, no. Los he salvado y siguen en el mundo. No te pido que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. Así que andamos todavía en el mundo. Para andar por el mundo tenemos la carne. Andamos según, porque aunque andamos en la carne, y aquí se refiere a cuerpo, no militamos según la carne. Es decir, no ejercemos según las directrices de lo carnal. Pues la carne, como entidad y actividad espiritual, que hemos visto, contraria al espíritu que pretende obrar la voluntad de Dios, el espíritu quizás nos lleva a hacer lo que Dios quiere. Sin embargo, la carne, a lo contrario, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Eso es muy importante, Romanos 8:7. No se sujetan a la voluntad de Dios, ni tampoco pueden. Pues esa carne es vencida solo por Cristo y sometida por el Espíritu Santo. Y esto es importante porque hay quienes quieren salvarse o quienes pretenden justificarse delante de Dios diciendo yo puedo, yo he hecho, yo he conseguido. No puedes, tú no puedes, solo puede Cristo.
Romanos capítulo 8, versículo 3. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne, Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, por eso tuvo que venir Dios en persona, como hombre aquí, en semejanza de hombre de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado, ¿dónde? ¿Cómo? ¿De qué forma es condenado el pecado por Dios? En la carne. Así que Dios viene al mundo como un hombre y el Padre condena el pecado en la carne, en el cuerpo mismo de Jesucristo. Por eso es clavado en la cruz. Segunda de Corintios, capítulo 4, versículo 11. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal. Nuestro ser que es débil para obedecer a Dios, somos débiles realmente para obedecer a Dios como Dios quiere, por causa de la carne mortal sometida por la esclavitud del pecado, puede ser tomada por Cristo. Y el Señor hace que se manifieste su vida en nuestro cuerpo. Esto es maravilloso. Que hayan personas que eran delincuentes, que eran inmorales, que tenían sus vidas entregadas a la mundanalidad, y la hemos visto, y lo hemos visto en nuestros propios seres, y yo el primero, lo veo en mí, que lo que yo haría, no lo hago. Y lo que en mí, ese viejo hombre que hay por ahí, a veces me inclina y me lanza a un impulso, el Señor lo tiene controlado en mí. Hay muchas veces que le abro un poquito más la puerta, más de la cuenta, y se manifiesta, ¡bum!, y meto la pata y pego el tropiezo. Y se manifiesta ese viejo hombre. Pero no vence, ha vencido Cristo. Y reina en mi ser espiritual y en mi propio cuerpo, que me lleva a actuar para gloria suya. Y así el Señor se hace Señor de mi ser entero. Efesios capítulo 2, versículo 15. El versículo 14 dice: porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Así que su cuerpo de carne, donde es juzgado el pecado y condenado, y donde por la resurrección sale una nueva forma de existir para Dios, el nuevo hombre. Y primera de Pedro, capítulo 4, versículo 1. Puesto que Cristo ha padecido por nosotros en la carne, vosotros también armados del mismo pensamiento. Así es como es vencido el pecado. El pecado no es vencido castigando mi cuerpo, diciendo mi cuerpo es malo, la carne es mala, hay que quemar en el fuego la carne. O hay que darle 50 latigazos. No. El pecado es vencido en Cristo y por Cristo, hecho hombre. Y Cristo hecho hombre es crucificado en esa cruz, es condenado el pecado, vencido el pecado, y en la tumba, cuando resucita, se demuestra la victoria. Dice Romanos capítulo 7, 5, porque mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Mientras estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas obraban en nuestros miembros, llevando fruto para muerte. Y aquí encontramos en un versículo, solo en un mismo versículo, la separación de las dos carnes. Cuando estábamos en la carne, ¿qué significa? Se refiere al viejo hombre. Él está en el cuerpo, hablando. Él no está hablando en espíritu que se ha aparecido por ahí, sino el apóstol Pablo está hablando como un hombre ahí y escribiendo. Y dice, cuando estábamos en la carne, las pasiones pecaminosas que eran por la ley obraban así en nuestros miembros. Cuando estábamos en nuestro viejo hombre, cuando estábamos en nuestra identidad espiritual que dominaba en el mal. Así que no significa que ya no estaba en el cuerpo, sino que estoy en el cuerpo, pero andaba, militaba
como hemos dicho antes, conforme al viejo hombre. Así que la carne lo mueve todo en el ser, cuerpo, mente y todo pensamiento. Por eso en Efesios, el capítulo 2, versículo 3, dice, entre los cuales también todos nosotros vivimos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Así que toda la conexión carne y espíritu están ahí, influidas y afectadas por el viejo hombre. Después, el combustible que mueve el motor de nuestro ser. ¿Qué dice Mateo, capítulo 15, versículos 11, 18, 19 y 20? El Señor saca la cara por sus discípulos, porque sus discípulos un día van a comer y no se han lavado las manos, como un ritual típico de los judíos. Y entonces le recriminan. El Señor, tu discípulo no se lava las manos. Y el Señor dice, no lo que entra en la boca contamina al hombre, mas lo que sale de la boca, eso contamina al hombre. Versículo 18, lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias, todas las cosas malas que hay en el hombre salen del corazón. Que contamines el alimento con suciedad, eso afecta a tu estado pecaminoso, a tu estado espiritual. Así que ahí está el combustible que mueve el motor, que es nuestro corazón. El viejo hombre, ahí alimentando ese corazón que va funcionando contra la voluntad de Dios. Respecto a esto, la vida del creyente se caracteriza por una lucha contra la carne. Pero ahí entonces es donde necesitamos todo esto que hemos estado viendo para acertar. ¿Hay que luchar contra la carne? Sí, hermano. Tenemos una lucha contra nuestra carne. Pero ¿eso es lo del latigazo? ¿Eso es lo de los garbanzos de los zapatos? No. No tiene nada que ver con duro trato al cuerpo, que lo leímos cuando leímos que todo lo que se hacía así como culto a los ángeles, duro trato al cuerpo, dice, son cosas que la religión os van imponiendo y que no tienen ningún valor para con Dios. Lo que dice 2 Corintios 10:3 es porque aunque andamos en la carne, no militamos según la carne. Así que andamos en la carne, pero vamos haciendo una lucha continua para no obedecer al instinto de la carne. Y Gálatas capítulo 5, 16 al 24 dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Ya empezamos con intentar ir luchando un poco, ir contradiciendo la tendencia, la intención. Porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que queréis. Mi ser interior quiere ir conforme al ritmo pecaminoso, pero el Espíritu del Señor me está guiando a un camino y a un ritmo distinto. Estos se oponen entre sí, pero si sois guiados por el Espíritu, no estáis bajo la ley. Y manifiestas son las obras de la carne. ¿Cuáles son las obras de la carne? ¿Hacia dónde tiende esa intención vuestra innata de la carne? Adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas. Todo eso es la tendencia de la carne. Acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. No puede, es incompatible esa sed mundanal con el reino de los cielos. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia,
benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra esas cosas no hay ley. Pero los que son de Cristo han crucificado la carne con sus pasiones y deseos. Si vivimos por el Espíritu, andemos también por el Espíritu. Pues la lucha del creyente contra la carne es hasta el final de nuestros días, hermanos. Esto no es una cosa de una batalla aquí de una hora, ni de una semana, ni de 10 años. Es mientras vivimos. Romanos 7, 22 al 28 dice: porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable hombre de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Tu carne va a estar tendiendo a pecar hasta el mismísimo día de la muerte. Y tu lucha contra esa tendencia va a ser hasta el mismísimo día de la muerte. ¿Quién me librará de este cuerpo de muerte? De este cuerpo que tiende siempre a lo pecaminoso. Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. ¿Por qué? Porque ha hecho que no triunfe el pecado en mi vida, sino que triunfe la vida en mí. Esto es el producto del sistema mundanal. Todo esto es estructurado por Satanás. Y Primera de Juan, capítulo 2, versículo 16, dice: porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. ¿Y sabéis cuál va a ser el resultado final? Gálatas capítulo 6, versículo 8. Porque el que siembra para su carne, recogerá ¿qué? Corrupción. Mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Así que el cuerpo debe morir, y con el cuerpo morirá toda nuestra siembra. Al polvo volverás, ¿verdad? Estaba así determinado. Pero el creyente tiene una trayectoria distinta. ¿Y sabéis cuál es? Romanos capítulo 8, versículos 10 y 11. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo, en verdad, está muerto a causa del pecado, mas el espíritu vive a causa de la justicia. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús, ¿quién es el espíritu de aquel que levantó a los muertos de Jesús? ¿Quién levantó de los muertos a Jesús? Dios el Padre. ¿Quién es el espíritu de Dios? El Padre, el Espíritu Santo. Pues si el Espíritu Santo, que es del Dios Padre, que levantó de los muertos a Jesús, un solo Dios, Padre, Hijo y Espíritu Santo, mora en vosotros, si el Espíritu Santo mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, el Padre, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Así funciona. Mi cuerpo tiene que morir. Jesucristo así lo demostró, muriendo en su propio cuerpo. Pero si el Espíritu de Cristo está en nosotros, nuestro cuerpo será vivificado por cuanto Jesucristo fue vivificado por el mismo Dios, nuestro Padre. Y ya veremos el tema de la salvación y cómo todo esto es posible. Vamos a dar gracias al Señor.